cuál es la voluntad del Señor, nosotros nos damos cuenta al llegar a versículos como Primera de Tesalonicenses 4:3, que nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Permítanme. Entonces leemos aquí en este pasaje que la voluntad de Dios es la santificación de nuestra vida. Si esta es la voluntad de Dios, entonces es deber nuestro como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Estamos en este camino, en este peregrinar de la vida cristiana para hacer la voluntad de Dios, para perseguir, para buscar la voluntad de Dios. Es nuestro deber y es nuestra responsabilidad buscar y encontrar esta santificación, porque Tesalonicenses nos dice que esa es la voluntad de Dios. Ahora, si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos entonces que buscar esta santificación. Ahora, cuando llegamos al punto de definir la santificación, que lo haremos a lo largo de todo este estudio, es necesario hacernos ciertas preguntas con respecto a este tema. ¿Qué es la santificación? ¿Es una cualidad o es una posición que tenemos en Dios? ¿Es la santificación algo legal o algo experimental? ¿Es algo que se nos otorga o algo que nosotros experimentamos en nuestra vida cristiana? ¿Es algo que el creyente tiene en Cristo o que tiene en él mismo? ¿Es inherente a él mismo? ¿Es absoluta o es relativa? Es decir, una vez que experimentamos o una vez que recibimos eso, ¿es total o es algo relativo? ¿Es algo que vamos ganando paulatinamente? Con lo que queremos decir, entonces, incluye esa santificación niveles. Hay un nivel básico, hay un nivel intermedio, hay un nivel avanzado. ¿Es invariable o es progresiva? ¿Somos santificados en el momento en el que somos justificados o es la santificación una bendición posterior? ¿Cómo se obtiene esta bendición? ¿Cómo se obtiene esta bendición de la santificación? ¿Por algo hecho por nosotros o para nosotros o ambos? Son preguntas que surgen al momento de tratar de definir qué es la santificación y cómo actúa en nuestra vida. ¿Cómo podemos saber que hemos sido santificados o cuáles son las características, las evidencias o los frutos de esa santificación? Santificación y purificación son la misma cosa. ¿Tiene la santificación relación con el alma, con el cuerpo o con ambos? ¿Qué posición ocupa la santificación en el orden de las bendiciones divinas? ¿Cuál es el nexo entre la regeneración y la santificación? ¿Cuál es la relación entre la justificación y la santificación? ¿Cuál es exactamente el lugar de la santificación con respecto a la salvación? ¿La precede o le sigue? ¿Está la santificación antes o después de la salvación? ¿Es una parte integral de la salvación? ¿Por qué hay tanta diversidad de opiniones sobre estos puntos? Tanto que si acaso nos encontramos nosotros con dos autores que tratan el tema de la misma manera. Así que si estas preguntas representan para usted un reto o una dificultad para poder entender este tema de la santificación, nuestro propósito con esta serie
es poder responder a todas esas preguntas. Es poder llevarnos por un estudio profundo acerca de la santificación, de manera que podamos entender todos estos términos. Si es inherente a nosotros, si es algo que recibimos, si es una bendición fija o es progresiva, si es antes o después de la salvación, que entendamos cuál es la diferencia entre regeneración, santificación, entre justificación y santificación. Todas esas preguntas vamos a estar respondiendo en esta serie de estudios. Para los que vinieron después de que comenzamos, ¿por qué es importante hacernos todas estas preguntas y por qué es importante estudiar todo este tema? Comenzábamos leyendo 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Esa es la voluntad de Dios, nos dice 1 Tesalonicenses 4:3. Usted, en esta vida cristiana, como discípulo de Cristo, existe y está para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios es nuestra santificación, es nuestro deber y nuestra responsabilidad crecer en el estudio de esta acción y aprender cómo debemos nosotros ser santificados, cómo se lleva a cabo este proceso en nuestras vidas. Así que esto de la santificación no es poca cosa, es lo que Dios quiere para nosotros. Y si nosotros queremos ser fieles creyentes, nosotros tenemos que esforzarnos por buscar esta santificación. El día de hoy vamos a comenzar viendo 4 razones por las que la santificación es importante. 4 razones por las que la santificación es importante. Así se llama nuestro tema de esta mañana. Le voy a dar las 4 razones primero y después vamos a profundizar en cada una de ellas. La primera, la santificación es importante porque la Escritura la clasifica como importante. Las Escrituras le dan un lugar de importancia a la santificación. La segunda razón es porque la gran promesa del pacto hecha a Cristo para el bien de su pueblo es la santificación. ¿Sí? La santificación de los creyentes es la gran promesa del pacto que le es hecha a Cristo para el bien de su pueblo. En tercer lugar, la santificación es una obra sobrenatural. Es una obra sobrenatural. Y en cuarto lugar, la santificación solo puede ser comprendida por la palabra de Dios y conocida por la obra de la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Así que esas son 4 razones por las que la santificación es importante. Porque las Escrituras le dan una gran importancia, porque es la gran promesa del pacto hecha al Señor Jesucristo para el bien de su pueblo, porque es una obra sobrenatural y porque la palabra nos ayuda a nosotros a conocer acerca de ella y la obra del Espíritu Santo nos permite comprender esa obra en nosotros. Así que miremos primeramente la importancia que le dan las Escrituras. ¿Por qué es importante la santificación? Por la importancia con la que las Escrituras tratan acerca de este tema. De nuevo, si 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice que la voluntad de Dios para nosotros es la santificación, entonces nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, que estamos en esta carrera cristiana por conformarnos a la imagen de Cristo, tenemos que esforzarnos por alcanzar esa santificación. ¿Y por qué es importante esa santificación? Porque las Escrituras le dan un gran peso de importancia a este proceso. Hay cientos de pasajes, cientos de veces en los que la palabra santo, santificado, santidad aparece en la Escritura. Su importancia también es evidente en el gran valor que se le atribuye a Dios, a los ángeles que están en el cielo, a la iglesia
y a su pueblo. Miremos entonces la importancia que le da la Escritura con respecto a este tema a Dios, a Dios. Éxodo 15:11, alguien que lo busque y que me lo pueda leer. Amén. Entonces vemos que la Escritura le da a Dios el título superlativo de santo. Dios es la máxima expresión de la santidad. Entonces, Dios es descrito con ese adjetivo superlativo o máximo que puede existir, que es la santidad. Si Dios es santo y así es descrito en la Escritura, y yo quiero ser conformado a la imagen de Dios, entonces yo tengo que buscar también la santificación. ¿Sí? ¿Por qué la santificación es importante? Porque Dios es santo. Ese es su epíteto, ese es su calificativo. Entonces yo quiero ser como Dios. Por tanto, por eso la santificación es importante. También los ángeles del cielo, porque hay ángeles que no están en el cielo, hay ángeles que cayeron, ¿verdad? Pero los ángeles que permanecieron fieles en el cielo en la presencia del Señor, se nos dice de ellos en Mateo 25:31. ¿Alguien que lo pueda leer? Nos dice que los ángeles que están en el cielo también son santos, ¿verdad? Son descritos con ese calificativo importante. Ahora, acerca de la iglesia, o sea, va viendo cómo la palabra trata esta palabra de santidad, santificación, como lo máximo que Dios y sus criaturas pueden alcanzar o pueden aspirar a ser. Cuando hablamos de la iglesia, no es la excepción. Efesios 5:26 y 27. Que lo tenga, lo puede leer. Amén. Entonces vemos que cuando se describe la gloria de la iglesia no radica en qué tan numerosa es, no radica en qué tan bello edificio tiene. Ahora en nuestra ciudad está, no sé si ya se inauguró o está por inaugurarse el nuevo templo de los mormones ahí en el Boulevard de la Academia Americana. Y es un palacio impresionante. Y en la parte de arriba de la puerta dice santidad a Jehová. Y es una contradicción porque la gloria, el esplendor y la belleza de una iglesia no radica en la majestuosidad de sus edificios. Podríamos tener un palacio en el que nos reunimos y aún así no ser santos. Y es el caso con los mormones estos que acaban de construir ese templo. Porque la belleza y la gloria de una iglesia no radica en la majestuosidad de sus edificios, en la cantidad de personas, en las multitudes de personas que llenan su salón de reuniones, en las actividades que hacen, en lo relevante que son en las redes sociales, en lo atractivo que son para otras personas. La gloria y la belleza de una iglesia, nos dice Efesios 5:26 y 27, radica en ¿qué? En su santidad. Radica en su santidad. Eso es lo que hace una iglesia bella, lo que hace una iglesia amada para el Señor, su santidad. Así que en ese sentido, mis hermanos, cuando hablamos y caemos a razón acerca de estos temas, gloria a Dios si nos da multitudes, gloria a Dios si nos da muchas personas, pero más que todas esas cosas que el mundo valora y que el mundo estima como valiosas, debemos anhelar que Dios nos dé una iglesia llena de santidad.
una iglesia que persigue esta santificación. Porque una iglesia así es la iglesia por la que el Señor viene. Es la iglesia que el Señor va a llevar, que el Señor va a sacar de este mundo cuando venga a juzgarlo. Así que eso es lo que nosotros debemos anhelar. Cuando se habla de su pueblo también, mire lo que dice Efesios 1:4, su remanente. Efesios 1:4, si alguien lo puede leer. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Sí, acerca de su pueblo, él lo escogió, pero no para que fuera bonito, para que resaltara entre los demás o para por esto, por lo otro. Él lo escogió para que sea santo. ¿Sí? Su pueblo tiene esa cualidad, tiene esa característica. Ahora miremos Hechos 13:12. Perdón, hermana, Hebreos 13:12. Y alguien que busque después Hebreos 12:10. Ujú. Cristo murió para santificar a su pueblo. Ahora Hebreos 12:10. Sí, Él envía la disciplina para que nosotros podamos participar de la santidad. Así que aquí, hermanos, hemos visto 4 instancias en las que la Escritura da una gran importancia al hecho de la santidad. Dios es magnífico en santidad. Los ángeles del cielo son santos ángeles, son llamados como santos ángeles. La iglesia, vimos en Efesios, que es magnífica o es bella por su santidad. Y en cuanto a su pueblo, Dios lo escogió para que fuera santo. Cristo murió para santificarlo y Él nos envía la disciplina para que el pueblo pueda participar de su santidad. Entonces, por donde usted lo mire, la santidad es importante y debemos nosotros procurarla. ¿Por qué? Porque es el calificativo que tiene Dios, es la manera en cómo las cosas en el cielo son denominadas, como los ángeles, es la gloria y corona de la iglesia. Fuimos escogidos para ser santos. Cristo murió por nosotros y Él nos da la disciplina para que participemos de la santidad. Entonces la santidad es importante por la importancia que le da la palabra, a la escritura, a esa palabra y a ese proceso en nuestra vida. Ahora, la segunda razón, porque la santificación es la gran promesa del pacto hecha a Cristo para el bien de su pueblo. Mire lo que dice Lucas 1, del 73 al 75. Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Este fue el juramento, este fue el pacto que se le hizo a Abraham, que él nos había de conceder que seríamos librados de nuestros enemigos y sin temor les serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. ¿Cuál era el problema de la raza humana? En Adán pecó, cayó de la gracia de Dios, estaban separados de él, estaban caídos, el pecado los arrastró lejos de Dios
y eran incapaces de tener comunión con Dios, de estar delante de Él como Adán tenía esa comunión antes de esa caída. Dice que Dios bajaba, Dios visitaba a Adán y a Eva, platicaba con ellos y ellos estaban delante de Dios todos los días de su vida sin temor ni vergüenza. ¿Por qué? Porque compartían esa misma santidad con Dios. ¿Sí? Y nadie puede estar delante de Dios si no posee esa misma cualidad de santidad. Si Dios es santo, la carne al estar delante de Dios es consumida. ¿Verdad? Vemos historias en el Antiguo Testamento de gente bien intencionada que quiso hacer cosas por Dios, ministrar delante de Dios, y la presencia de Dios los mató porque Dios es santo y no puede ser llevado ni acomodado de acuerdo al antojo de los hombres. Vemos la historia de Pérez Usa, el amigo de David, que cuando el arca fue transportada en una carreta de bueyes y se deslizó, Pérez la quiso agarrar y al momento de agarrarla fue fulminado por la presencia de Dios, porque Dios es santo. Y usted me pregunta entonces ahora, ¿cómo podemos decir nosotros entonces que estamos ahora delante de Dios y no somos consumidos y nosotros somos pecadores todos? Porque como creyentes estamos insertados en Cristo. En Cristo hemos sido justificados y santificados para estar delante de nuestro Dios. Es Cristo y no nosotros mismos lo que nos permite y nos da la facultad de estar delante de Dios. Así que mis hermanos, esta santificación es la promesa que se le hizo a Abraham. ¿De qué? De que bueno, cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios y no tenía más aquella comunión que tenía en el jardín con Adán y Eva. Entonces Dios promete que le daría a la mujer una simiente que venciera a sus enemigos y le permitiera recuperar esa santidad que se perdió en el huerto para estar en comunión con Dios, para servir en santidad y en justicia, como dice acá Lucas. Entonces, esa simiente es el Señor Jesucristo. Por medio de su muerte y su resurrección, Él nos justifica, Él nos hace justos en Él nos santifica y ahora nos permite recuperar esa santidad y esa justicia que perdimos para poder restaurar nuestra comunión con Dios. Entonces, la segunda razón por la que la santificación es importante es porque esta es la promesa del pacto hecha a través de Cristo Jesús para el bien de su pueblo. ¿Cómo iba a ser el pueblo? ¿Cómo iba a recuperar el pueblo la comunión con Cristo? A través de esta santificación que traería el Señor Jesucristo con su muerte y con su resurrección. Al estar insertados en Él, que es la obra espectacular, gloriosa, maravillosa y sobrenatural que hace el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, presentarnos delante de Dios como justos en Cristo Jesús, esa acción es la promesa hecha por Dios para los que son su pueblo, ¿verdad? En Cristo tenemos esa promesa, por lo tanto, esta santificación es importantísima para nuestra vida cristiana. Es importantísima para nuestra comunión con Dios. En ese juramento o pacto que fue prometido a Abraham como tipo de Cristo, Hebreos 2:13 dice que es nuestro Padre espiritual, Señor Jesucristo. Ese juramento que fue prometido a Abraham como un tipo de Cristo, y su simiente sirviendo al Señor en santidad, es presentada como la promesa principal que se juró al mediador. Así que la segunda razón por la que la santificación es importante, porque esa es la promesa que fue hecha en Cristo para el bien de su pueblo. Llevamos dos. La primera es la importancia que le da la Escritura a la palabra santificación. Y en segundo lugar, esta es la promesa del pacto hecha en Cristo Jesús para el bien de su pueblo. La tercera razón por la que la santificación es importante es porque es una obra sobrenatural.
es una obra sobrenatural. Cuando nosotros buscamos, indagamos acerca de cómo se lleva a cabo esta santificación en nuestra vida, ningún hombre es capaz de santificarse a él mismo. Ningún hombre es capaz ni siquiera de tener pensamientos pecaminosos. Ningún hombre es capaz por sus propias fuerzas de dejar de pecar, de dejar de pensar en el pecado. Entonces, si nosotros queremos darnos a la tarea de entender, averiguar cómo es que suceden estas cosas, va a ser algo infructuoso poder darle una definición o una explicación lógica y natural. Porque esta santificación es un fruto o un efecto en nosotros del Espíritu obrando a través de nosotros. Es ilógico para nuestra mente, es misterioso y es imperceptible a los ojos de la razón humana. Entonces, ahí, cuando carecemos de respuestas, somos tentados a decir como Job, en Job 28, del 20 al 23. Mire lo que dice Job. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todos, de todo viviente, y toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Este es el verso 28 ya. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿De dónde vienen todas estas cosas? Decía Job. Si buscamos y tratamos de darles una explicación lógica de acuerdo a nuestra mente, a nuestro conocimiento, vamos a quedar sin respuestas. La conclusión a la que llega es que todo esto proviene del Señor. Si no fuera una obra del Señor, fuéramos incapaces de lograr o de cumplir todas estas cosas. También nadie puede conocer y comprender debidamente solamente por vista y conducta. Los hombres tratan de emular muchas veces esa conducta o ese comportamiento de lo que para ellos es santidad y termina siendo una caricatura del evangelio. La gente piensa que hablar así despacio es una característica de la santidad. Oh siervo, muy buenas tardes, que el Señor le bendiga. El Señor esté con usted, varón amado. Emulan conductas y comportamientos que según ellos son santidad o representan o personifican la santidad. Y en ese intento inútil, lo que hacen es una caricaturización de la obra verdadera de Dios, porque una persona puede hablar rápido, puede ser arrebatada en sus gestos y ademanes, y aún así experimentar la santidad de Dios, la santificación de Dios. Así que las conductas externas, la manera en la que nos vestimos, porque muchas personas, y hay qué bueno que viene eso a discusión, porque hay una tendencia creciente de personas que piensan que vestirse como los puritanos es tener una actitud piadosa, una conducta piadosa, una conducta santa. Cuando esas cosas externas realmente no tienen absolutamente nada que ver con el corazón. Claro, somos llamados a vestirnos de manera prudente, de manera decorosa, ¿verdad? Pero nuestras formas externas no tienen nada que ver con la santidad del corazón. La verdadera naturaleza de la santidad evangélica es una obra sobrenatural de Dios. Por eso no tiene nada de raro que la doctrina sea despreciada por muchos por considerarla una fantasía entusiasta. Ah, no, eso de la santidad es mentira. Todos son corruptos, todos son pecadores y los que más se jactan de ser santos, dice la gente, esos son los peores, esos son los más pecadores. Y puede que tenga razón, pero recordemos que la santidad, la santificación, no es una obra nuestra, no es un esfuerzo nuestro, es una obra espiritual. Esta, entre las cosas del Espíritu de Dios, de hecho, es el efecto principal
de toda su operación en nosotros y hacia nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 11 y 12, si alguien lo puede leer. Primera de Corintios 2, 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, el hombre con su propia mentalidad es incapaz de conocer la obra de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas de Dios? Pregunta Pablo. Sino el espíritu del hombre que está en él. Ese es el único que puede conocer las cosas. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo que cuestiona todas las cosas y trata de entender y explicar todas las cosas, sino que el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el conocimiento de estas cosas no viene por nuestra experiencia natural, sino por la comprensión que nos da Dios. En los versos 9 y 10 habla acerca de eso. Verás que nosotros con nuestra mente carnal no podemos entender estas cosas, sino únicamente a través de este espíritu de conocimiento que Dios nos da. Ahora, estamos hablando de que es importante esta santificación porque es una obra sobrenatural. Miremos lo que pasa con los creyentes y lo que pasa con los no creyentes. Los creyentes mismos a menudo no la conocen muy bien, ya sea en cuanto a la comprensión de su verdadera naturaleza, sus causas y sus efectos, o por lo menos por lo que respecta a sus propios intereses y preocupaciones en cuanto a ella. Así como no conocemos por nosotros mismos las obras que son realizadas por nosotros por medio del Espíritu de Dios. Rara vez le damos la atención que deberíamos a sus instrucciones en cuanto a ella. Puede parecernos extraño entonces que aunque todos los creyentes son santificados, no perciben ni comprenden lo que obra en ellos, ni para ellos, ni lo que mora con ellos. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos apercibidos, hermanos, de la efectividad y de la importancia de la obra de Cristo en nosotros, nosotros tendríamos muchas veces la fortaleza para resistir los pecados que tan fácilmente nos alcanzan. Por ejemplo, alguien luchando contra la ansiedad y contra la depresión está excediendo los límites de su conocimiento más allá de lo que le es mandado a comprender. Y entonces no encuentra sosiego, no encuentra contentamiento porque está tratando de entender de dónde viene esa tristeza profunda o de dónde viene esa ansiedad y cuál es el resultado, cómo puede salir de ese problema y cómo puede darle solución a aquello por lo que está tan afanado o aquello por lo que está tan afanado. Entonces, la respuesta a todos esos males, la Biblia nos dice que es la oración, orar a Dios, depositar nuestras cargas en Él, pedirle que nos ayude a lidiar con esas cosas, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad. Pero muchas veces la oración, como que, y para muchos creyentes, como que no tiene esa efectividad y carece de la capacidad de aplacar nuestra depresión y nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido el poder de Dios para controlar estas cosas. Porque no hemos comprendido el poder de Dios que opera en nosotros y a través de nosotros para hacernos tener paz en medio de esas cosas. Entonces muchas veces cuando estamos en esa disyuntiva
Nuestra oración tiene que ser así como la oración de los apóstoles que le pidieron al Señor Jesucristo. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Porque mire, usted piensa de que estos hombres eran hombres sobrenaturales, hombres excepcionales, hombres de una en un millón, pero realmente eran igual de necios, igual de incrédulos, igual de obstinados y pecadores como nosotros. No entendían lo que el Señor les decía. Cuando les decía, mi comida no es de este mundo, ellos se estaban preguntando que qué tipo de comida era la que estaba hablando el Señor. Cuando estaba diciendo acerca del pan que descendió del cielo, ellos estaban preguntando qué tipo de pan sería, si sería pan blanco o pan integral. Hombres con mentalidades carnales que llegaron al punto de entender que necesitaban ser fortalecidos en su fe. ¿Para qué? Para poder ver la majestuosidad y la maravilla de la obra de Dios. Si nosotros estamos apercibidos del poder de Dios en la cruz, nosotros vamos a poder encontrar descanso para nuestras almas en medio de la depresión y en medio de la ansiedad. Así como no conocemos por nosotros mismos las obras que son realizadas en nosotros por el Espíritu de Dios, rara vez le damos la atención que deberíamos a sus instrucciones en cuanto a ellas. Y puede parecer extraño que aunque todos los creyentes son santificados, no perciben ni comprenden la obra en ellos ni para ellos, ni lo que mora con ellos. Si lo entendiéramos, hermanos, problemas como la depresión, como la ansiedad y todas esas cosas no tendrían cabida en nosotros. Necesitamos que se nos aumente la fe para que cuando oremos a Dios y pongamos esas cosas en sus manos, podamos experimentar el contentamiento en Él, a contemplar su obra poderosa. Lastimosamente, poco sabemos aún de nosotros mismos, de lo que somos y en qué radican nuestros poderes y nuestras facultades. Aún en el aspecto natural es así. Los hombres no saben ni pueden entender en qué momento la vida humana comienza a surgir. Al momento de la concepción entre un esperma y un óvulo, ¿en qué momento comienza la conciencia del hombre? La medicina no puede explicar esas cosas. No podemos entender, no podemos explicar tampoco cómo es que se forman los miembros, los sistemas, los organismos en el vientre de una mujer. El sistema nervioso, el sistema gástrico, el sistema, todo eso no sabemos cómo ni cuándo se va desarrollando. Tenemos idea, ¿verdad?, de que en la semana tal y tal, pero no sabemos qué cosa específicamente se va haciendo y cómo se va haciendo. Hay muchas cosas de nosotros que no conocemos, de la misma manera que no conocemos también el operar espiritual de Dios en nosotros, porque es una obra sobrenatural. Y eso es lo que el Señor le dice a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere, va y viene, y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son aquellos que son nacidos de Dios. ¿Sí? Como creyentes, podemos aceptar, podemos asimilar, podemos contemplar que esa obra de santificación es una obra espiritual en nosotros y no es nada que nosotros podamos hacer. Así que esforzarse por producirla es una tarea inútil. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios para que Dios la lleve a cabo, pedirle que nos ayude a encontrar y a crecer en esta santificación. Ahora miremos los incrédulos. No son los creyentes. Los incrédulos viven completamente engañados y fatalmente seducidos por las imitaciones carnales y las sustituciones satánicas de la santidad verdadera. Ya le di un ejemplo de cómo son esas imitaciones de conducta que se hacen, ¿verdad? Pero en cuanto a las sustituciones satánicas de esta santidad verdadera, tenemos, por ejemplo, aquellos que tratan de sustituir la obra del Espíritu con obras carnales que al final son satánicas, como los papistas
romanistas que son enseñados a confiar en santos canonizados por su iglesia. Como yo no puedo hacer la santidad, esta estatua de este varón es santo, esta estatua de este varón me va a dar la santidad que yo necesito. ¿Verdad? Es un engaño terrible. Distan de ser los únicos engañados en cuanto a este tema vital. Si no fuera por la palabra de Dios que revela con tanta claridad el poder de esa oscuridad en el entendimiento de todos los que no son enseñados por el Espíritu, sorprendería en gran manera ver a tanta gente inteligente suponiendo que la santidad consiste en abstenerse de las comodidades humanas. No, es que si usted quiere santo, usted tiene que irse a una montaña, a una casucha sin nada de tecnología, sin nada de comodidades y pasar orando ahí 24 horas al día para ser un hombre santo. ¿Por qué? Porque así son los santos de la Iglesia Católica. Vestirse pobremente y consagrarse a prácticas austeras que Dios nunca ha ordenado. Y eso para los incrédulos, aún siendo tan inteligentes y jactándose de su gran sabiduría, eso es lo que piensan que es santidad. Cosas que la Escritura ni manda ni enseña. Por eso, mis hermanos, la santificación es una obra espiritual. Si nosotros tratamos de comprenderla con nuestra mente, vamos a terminar cayendo en una de dos. O en esa imitación carnal o en esas sustituciones satánicas, ¿verdad? Adoptando imágenes de yeso, haciendo prácticas que Dios ni enseña ni ordena. La santificación es importante porque es una obra espiritual. Entonces llevamos 3. La primera es porque la palabra le da una gran importancia a la santificación. La segunda es porque es la gran promesa del pacto hecha en Cristo Jesús para el bien de su pueblo. La tercera, porque es una obra sobrenatural. Y la cuarta, porque puede ser comprendida por la palabra y conocida por la obra del Espíritu Santo en nosotros. La santificación espiritual puede ser comprendida correctamente solo por lo que le agradó a Dios revelar en su santa palabra y únicamente puede ser conocida por experiencia por las operaciones de gracia del Espíritu Santo. No podemos arribar a ninguna conclusión acertada sobre este tema bendito a menos que nuestros pensamientos sean formados por las enseñanzas de la Escritura. Solo podemos experimentar el poder de las mismas según al inspirador de esas escrituras le plazca escribirlas en nuestro corazón. Aún un examen superficial de la Escritura revela que la santidad es lo opuesto al pecado. ¿Sí? ¿Qué es pecado? Vamos a ver, alguien que me diga así exactamente qué es pecado. Excelente, está en Gillette. La primera de Juan 3:4. Pecado es cualquier transgresión de la ley, cualquier falla en conformarse a la ley de Dios. Entonces, la santidad es lo opuesto. Es conformarse a la ley de Dios. Es obedecer a lo que Dios ha dicho. Es lo totalmente opuesto al pecado. No obstante, tener conciencia de esto nos lleva inmediatamente a un ámbito de misterio, porque ¿cómo es que alguien, siendo pecador, puede ser santo? Lutero decía o definía esta contradicción con la frase simul justus et peccatur. Simultáneamente, cuando soy justificado, soy también al mismo tiempo pecador. Soy pecador por mis obras y por naturaleza, pero al mismo tiempo soy justificado por la obra de Cristo en mí. Eso es lo que significa simul justus et peccatur. Esta dificultad sacude profundamente a los verdaderos santos. Sí, piensen esto, Pablo se refiere a la gente de la iglesia
cuando le escribe a Corintios, que es para mí, en mi juicio y en mi lectura del Nuevo Testamento, Corintios es la iglesia más terrible que hay, con los problemas más cardíacos que se dan en el Nuevo Testamento. Imagínense aquel que estaba viviendo con la mujer de su padrastro, ¿verdad? Y cuando habla Pablo acerca de que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los maledicientes, ni los que se acuestan varón con varón, ni estos ni los otros, y le dice a los corintios, y esto erais algunos de vosotros. Santo Dios, qué hermanos los que habían ahí en Corintios. Gracias a Dios que eran cristianos, ¿verdad? Porque si no, habría que cuidar las billeteras y todo lo demás. Entonces, la iglesia de Corintios era una de las iglesias más difíciles del Nuevo Testamento. Aún así, cuando Pablo la saluda, le dice a los santos que están en la iglesia de Corintios, ¿cómo van a ser santos esos? Dice la mente carnal, ¿verdad? Porque simultáneamente que son pecadores, también son santos, han sido santificados por la obra del Espíritu. Entonces, obviamente hay mucho más que decir acerca de la santificación. No es el tema del día de hoy explicar lo que es la santificación posicional y la santificación progresiva. Con el desarrollo de todas estas clases, vamos a ir entendiendo cada una de estas cosas. Los santos en la iglesia de Corintios son santos por la obra de Cristo. Eso les da una posición de santos delante de Dios. Pero aquí abajo sabemos que tienen que luchar con todos esos pecados. Siguen siendo pecadores, siguen siendo, como dice Lutero, simul justus et peccatur. Siendo justos, seguimos siendo pecadores. Entonces, la santificación, que es la obra espiritual del Espíritu Santo que nos lleva paulatinamente a alejarnos del pecado para acercarnos a la obediencia a Cristo, para acercarnos a la imagen de Cristo, es la que está operando en cada uno de nosotros. Así que, aunque seamos pecadores, somos santos por eso. Y esa es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Esta dificultad sacude profundamente a los verdaderos santos porque perciben en ellos mismos tanta carnalidad, tanta inmundicia y tanta vileza que les resulta casi imposible creer que son santos. No debemos anticipar aquí el terreno que esperamos cubrir, excepto para decir que la palabra de Dios enseña claramente que los que son santificados por Dios son santos en sí mismos. Somos santos, hermanos, no por nada que nosotros hagamos, no por conductas, no por emulaciones externas de cosas que nosotros pensamos que son la santidad, sino que por la obra de Cristo en cada uno de nuestros corazones. La obra sobrenatural, esa obra sobrenatural que no podemos entender y no podemos explicar, nos lleva a apartarnos del pecado y nos lleva a obedecer su ley para conformarnos a Cristo. Y esa es la santificación. Recapitulando, ¿por qué es importante? Dijimos por 4 cosas. Porque la palabra le da un grado importante a la santificación, porque es la promesa del pacto hecha a Cristo Jesús para el bien de su pueblo, porque es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones. Y número 4, porque puede ser comprendida por la palabra y puede ser conocida por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué debemos enfocarnos en buscar la santificación? Porque Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Si la voluntad de Dios para nosotros es la santificación, entonces nosotros como sus discípulos tenemos que buscar esa obra del Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Con eso terminamos, mis hermanos, nuestra clase el día de hoy. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de ti, rogándote tu amor y misericordia para con cada uno de nosotros.
Permítenos, Señor, que podamos ser persuadidos por la Escritura y por tu Espíritu Santo, a buscar más de ti, Señor, a volvernos a ti, a confiar, Señor, en, como dijeron tus discípulos, que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, para nosotros. Que esa palabra de vida eterna, Señor, traiga mucho fruto, que nos ayude a perseverar, Señor, en dejar atrás todas aquellas cosas que nos apartan de ti. Que tu Espíritu Santo nos impulse y nos ayude, Señor, a arrastrarnos a aquello que está enfrente delante de nosotros, Señor. Aquello que tú nos has mandado a hacer, aquello que tú nos has mandado a exaltar, a alcanzar, Señor. Y que todas estas cosas puedan ser hechas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.